Atardecer del 2 de octubre de 1968 en la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco, en la Ciudad de México. Una manifestación de estudiantes es reprimida con toda la fuerza del Estado. Decenas de estudiantes caen heridos o muertos y otros muchos son golpeados y apresados. El milagro mexicano ha llegado a su fin. Jacobo Zabludovsky comenta en su noticiario: un grupo de estudiantes mezclados con francotiradores abrieron fuego contra miembros del Estado Mayor Presidencial. Se reportan algunos pocos heridos en este incidente. Al día siguiente, El Sol de México informa: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los 19º Juegos Olímpicos. Novedades informa: balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Datos obtenidos: 25 muertos y 87 lesionados. El Heraldo de México: energía contra los alborotadores. Represión inmediata de disturbios y escándalos. Al día siguiente, una proclama en la prensa en favor del presidente de la República. México entero con Díaz Ordaz. Defendamos al gobierno nacional y con él a la patria en todos los terrenos. En el México del siglo XX, en la década de los 60, lo que afirmaban los medios de información era verdad incuestionable. Por ejemplo, lo ocurrido en aquella tarde y noche en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Si estos medios de información decían que un grupo reducido de estudiantes revoltosos se habían constituido en grupos de francotiradores y habían abierto fuego en contra de elementos del heroico ejército mexicano, esto era verdad. No se cuestionaba. Repito, era verdad absoluta. Y por lo tanto, esos alborotadores debían de tener un justo castigo, porque estaban poniendo en peligro la integridad de la patria. En aquel entonces, con el manejo de los medios de información, la verdad fácilmente podía ser convertida en mentira y la mentira en verdad. Alumnos, exalumnos, padres de familia y sobre todo compañeras y compañeros docentes, bienvenidos a el capítulo 7 de El Rincón del Lobo Mayor. Está con ustedes el profesor Vicente Monter Perales. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Para tener un control total de la opinión pública y poder manipularla plenamente, además de los medios de información masiva, como es el caso de el cine, el periódico, la radio, la televisión, se requieren otros agentes muy especiales, como por ejemplo la manipulación de las creencias religiosas, o también la manipulación del espacio público. La comunicación entre corrillos, los rumores, el chisme. ¿Quieren ver un ejemplo? Observen esto. En 1969, los Estados Unidos de América se adelantaron en la carrera espacial a su adversario, la Unión Soviética, al lanzar el cohete Saturno V, que llevaba a los tripulantes de la misión Apolo 11. Su objetivo principal era alcanzar la superficie de nuestro satélite natural, la Luna, lo cual consiguió el comandante de la misión, Neil Armstrong, el día 16 de julio de 1969. Además de los materiales recolectados, los equipos colocados y las investigaciones realizadas en la superficie de la Luna,
La misión tomó una gran cantidad de fotografías hermosas de nuestro planeta. En dichas fotografías se podría apreciar perfectamente el tamaño, volumen, radio, diámetro, circunferencia, océanos, atmósfera y muchísimos datos y medidas más de nuestro hermoso planeta. Pero ¿y entonces los angelitos? Los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y demás personas de buen comportamiento que se iban al cielo. ¿Dónde estaban? En el cielo no estaba lo que nos habían dicho. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Ah, ya lo sé. Hijos míos, no crean falsedades. La tierra es plana y está cubierta por una bóveda donde se encuentran los astros. Y más allá de esa bóveda habitan los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y todas las personas que han sido buenitas, bla, 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 bla. Y por lo tanto nos mintieron. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, ya sé. Y las escenas que vimos en la televisión de la misión espacial del proyecto Apolo 11, en realidad todas las filmaron en el interior de un estudio de televisión. Es más, contrataron al director de cine Stanley Kubrick. Claro que era ateo y enemigo de la religión, pero pues no sé, le han de haber pagado mucho. El caso es que todo lo que vimos en realidad lo hicieron en el interior de un estudio de televisión. Fíjense. Una pregunta. ¿Y las misiones Apolo 12? La 13 no llegó. Apolo 14, 15, 16 y 17, que también viajaron a la superficie de la Luna, todas esas también fueron un complot. ¿También las filmaron en un estudio de televisión? Los kilos y kilos de material lunar con que ahora contamos fueron falsos, las fotografías también, y los adelantos tecnológicos, muchísimos, uno de los cuales están utilizando en este instante, tampoco existieron. Una pregunta más. Si tomamos un telescopio potente y observamos la superficie de la Luna, las banderas, las bases de los módulos lunares, los espejos especiales colocados para reflejar la luz y así poder medir su velocidad, y los Land Rovers, es decir, los vehículos, los automóviles, vaya, que utilizaron para trasladarse las últimas misiones. ¿Quién los colocó allí? Mis alumnos de hace algunas generaciones recordarán una cómica discusión con una madre de familia de una religión bastante ortodoxa. Ella, argumentando los preceptos de su religión, decía: no, maestro, es que todo esto fue un complot. Nunca viajaron a la Luna. Y los objetos que están en la superficie lunar, mire, lo que pasa es que como parte de ese complot, unos agentes, no recuerdo si afirmaba del FBI o la CIA, pero vaya, unos agentes de Estados Unidos viajaron para allá y los colocaron de adrede. O sea, unos agentes tomando la labor de los astronautas, viajaron a la Luna, sí, y colocaron esos objetos, sí. Entonces, nunca nadie llegó a la Luna, no. Pero finalmente, en un país donde hay el sistema de manipulación de la información y la consecuente manipulación de la opinión pública, terminas creando una cultura de la mentira, donde la realidad pasa a ser falsedad y la falsedad pasa a ser realidad. Por ejemplo, a los niños no debía de permitirse que se les vacunara, porque en realidad los médicos
querían inocularles la enfermedad, o si no, querían inyectarlos para dejarlos estériles, o si no, en el momento de inyectarlos, al mismo tiempo les extraían el espíritu. Por eso, si el doctor afirmaba que el niño tenía un problema gastrointestinal, el doctor estaba menso. En realidad, el niño había que curarlo de empacho. O no tenía un problema broncorrespiratorio, ¿qué va? Lo que pasa es que tenía mal de ojo. O había que tronarle los huesitos, o jalarle el pellejo, o curarlo de espanto. Y había que conseguir rapidísimo un bolillo. Con eso se curaba de espanto. Y si el gobierno, los medios de información masiva, la religión, controlaban tu vida a base de mentiras, de engaños, de falsedades, de rumores y de chismes, pues resulta que tú educabas a tu hijo por medio de mentiras, falsedades, rumores y chismes. Y llegó el momento que la mentira se convirtió en el objetivo. Al niño no había que fomentarle la ilusión por un futuro mejor en el cual él llegara a ser una persona útil para sí mismo y para los demás. No, había que fomentarle la ilusión en personajes inexistentes. ¿Y para qué? Para que fuera honesto, para que fuera colaborativo, para que fuera solidario, no, para que le trajeran regalos. Y finalmente, los medios de información masiva manipulan tanto la información que terminan convirtiéndose en medios de desinformación e intentan que nosotros veamos lo que ellos quieren que veamos y que ignoremos lo que ellos quieren que ignoremos. Por ejemplo, tras la tragedia de los sismos de septiembre de 1985, recordarán que nos manejaban una cifra de 3,000 fallecimientos aproximadamente. 3,000 fallecimientos tras esa tragedia descomunal. O en las elecciones presidenciales de 1988, donde ganó muy evidentemente el candidato de la alianza de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Y recordarán que tras la caída del sistema de conteo del entonces Instituto Federal Electoral, nos manejaron que había ocurrido una apabullante victoria del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Y lo curioso es que si ellos lo afirmaban, entonces era cierto. El otro riesgo de vivir en un sistema de desinformación y de mentiras es que las personas, para poder sobresalir, tengan que mentir. Por ejemplo, esas mujeres o esos hombres que nunca han sobresalido en nada, no fueron buenos alumnos, no fueron buenos hijos, no fueron buenos deportistas, no fueron buenos estudiantes. Si llegaron a formar una familia, no son buenos padres o no son buenas mamás. No son buenas parejas. Nunca han podido sobresalir en nada. Y de repente en una reunión familiar o en una fiesta, en una plática, no sé, el tema de terror, de espantos, intervienen y cuentan una anécdota que es falsa, pero que de pronto provoca que todos los asistentes volten a verlos y digan, ¿a poco? Cuéntame más. Y en ese instante esas personas tienen el control de la situación, lo que nunca habían logrado. Mintiendo pueden sobresalir. Esto es terriblemente peligroso. En un momento más diré por qué. Y vamos a un tercer caso. Cuando la cultura de la mentira desinforma por completo, se cuela hasta el interior de nuestros planteles, hasta dentro de nuestras escuelas.
Y es así como mucha de la cultura, muchos de los aprendizajes que impartimos, principalmente en asuntos como historia, están basados en falsedades totales. Por ejemplo, ¿se acuerdan la anécdota de ese superhéroe que, bañado por rayos gamma, se convertía en un ser de color verde que rompía la camisa y lograba levantar una gran losa de muchas toneladas para protegerse de las balas enemigas? Si están pensando en Hulk, me refiero al Pípila. ¿O cómo le hizo para levantar una losa de tanto peso y así lograr tumbar la puerta de la alhóndiga de granaditas? O aquella anécdota absurda, tonta y lógica del cadete Juan Escutia, que envolviéndose en una bandera se arrojó por la ladera del cerro donde se encontraba su colegio militar para así poner a salvo a dicho lábaro patrio, que cualquier tonto diría, si el cerro estaba rodeado, para donde se aventara, caería en las manos de los enemigos. O por ejemplo, aquella anécdota totalmente absurda en la cual nos decían que Sor Juana Inés de la Cruz se tuvo que disfrazar de hombre para entrar a la universidad, y cuanta babosada como estas acabo de mencionar eran lo sobresaliente. La mentira se convertía en la cultura. Un último ejemplo, ¿se acuerdan de aquella anécdota totalmente absurda en la cual el himno nacional mexicano en un concurso internacional había quedado en segundo lugar, solamente superado por la Marsellesa de Francia? ¡Ah, qué hermoso nuestro himno, que ocupó el segundo lugar! ¿Quién sería tan imbécil como para organizar un concurso de himnos nacionales? Y en eso llegó Internet a México. Y llegaron las primeras computadoras personales que no solamente podíamos tener en nuestro empleo, en nuestra oficina, sino inclusive en nuestro hogar. Y los equipos de computación avanzaron cada vez más y más, modernizándose, y nos pudimos comunicar cada vez en formas más sofisticadas. Y los teléfonos celulares, smartphones, iPhones, etcétera, también fueron evolucionando cada vez más y más, y ya no solamente sirvieron para hacer llamadas. Podíamos organizar videoconferencias, podíamos escuchar música, ver televisión, vaya, una cantidad tremenda de aplicaciones muy sofisticadas. El mundo se enlazó por completo. La gran abundancia de redes sociales nos permitió comunicarnos, nos permitió expresar nuestras opiniones y nos permitió manejar el anonimato. Y es aquí donde viene lo terriblemente peligroso. Imaginen a la hija o al hijo de unas personas que fueron educadas en la cultura de la desinformación, en la cultura de la mentira, que, como mencionábamos hace un rato, para sobresalir tuvieron que mentir, y que obviamente educaron a su hijo en la mentira, en la falta de valores. Y ahora, este joven o jovencita tienen el poder de manejar su opinión a través de las redes sociales. Los ampara el anonimato, los ampara estar ocultos en sus casas. Mienten, calumnian, difaman, insultan, y en realidad no hay consecuencias directas. Pueden provocar todo el daño posible a través de sus comunicados. Son personas que fueron educadas en la mentira y para sobresalir
mienten. Generalmente son jóvenes o jovencitas que para poder sobresalir esparcen rumores, se convierten en trolls o en hackers. Mienten, engañan, difaman, molestan, humillan a través de las redes. Son enemigos encarnizados de la cultura, sobresalen a través de la falsedad y el engaño. Como antaño, son partidarios de las teorías terraplenarias, de las teorías de la conspiración. Aseguran que el ser humano nunca llegó a la luna, pero eso sí, creen en los signos del zodiaco. Aseguran que no debemos vacunarnos. Y obviamente para ellos, pandemia está. El hábitat de estos jóvenes y jovencitas son las redes sociales. Allí navegan, allí socializan. Los adultos cometen un grave error cuando afirman que no, es que estos niños ya nacieron con el chip integrado, son excelentes para la computación. Falso. Atención, profesores, esta afirmación es incorrecta. Estos chicos y chicas son solamente nativos de las redes sociales y se manejan en ellas a través del rumor. Generalmente comparten falsedades, comparten chismes y los riegan. Por ejemplo, el coronavirus no existe, es parte de la teoría de la conspiración. Otro ejemplo, los que se enferman al llegar al hospital, a todos los marcan como enfermos de coronavirus, no importa de qué vengan enfermos. Otra más, en el hospital les inyectan el virus para enfermarlos. Otra más, en el hospital les sacan el líquido de las rodillas para comercializarlo. ¿Ya me entendieron? Tanto los papás y mamás de la generación anterior como estos jóvenes y jovencitas han sido educados en el sistema de la desinformación, en la mentira, en el engaño, en el rumor, en el chisme, pero los jóvenes y jovencitas lo superan porque tienen el control de las redes sociales. Si lo sacan de su hábitat, por ejemplo en la escuela, habrán notado profesores y profesoras que los meten a ustedes en un lío, los involucran en cuestiones que ustedes jamás realizaron, es decir, los calumnian, mienten y provocan que el padre de familia o la madre de familia venga furiosa a reclamarle generalmente cosas de las que usted no es responsable y terminan amenazando o cumpliendo con ir a demandar a la dirección operativa, a jurídico, a derechos humanos, etc. Ahora entienden por qué en el sistema en el que estamos inmersos. Compañeras profesoras, compañeros profesores, ya se dieron cuenta que el reto es enorme. Más ahora que estamos enfrentando una crisis sanitaria por el COVID-19 y se nos pide una labor muy complicada. Pensémoslo así. Si falla el gobierno, si fallan los sistemas de justicia, si fallan los cuerpos policiales, si fallan los padres de familia, la última línea de defensa, la última trinchera en esta batalla por la educación a estas generaciones, a estas jóvenes generaciones, la última línea de batalla somos nosotros. No hay nadie atrás de nosotros, nadie está allá atrás, somos la última línea. Por lo tanto, profesoras, profesores, tenemos que ser líderes. Es por eso que este video lo programé para el día de hoy, 15 de mayo, Día del Docente. Profesoras, profesores,
reciban un cordial abrazo y mi más sincera felicitación. Felicidades, maestras y maestros. Si el video te gustó, da pulgar arriba y comparte. Suscríbete a mi canal, acepto comentarios. Estuvo con ustedes el profesor Vicente Monter Perales, aquí en el rincón del Lobo Mayor. Hasta la próxima.